realidad está, bueno, de hecho, según nos dicen, los ciegos se iban a los ministerios a esperar a que salieran las noticias de la Gaceta y tal, inmediatamente lo cogían y lo transformaban y hacían su propio, su propio papelón. Pero luego la eficacia es indudable, porque ya en muy pocos días todo el mundo sabía y tenía conocimiento de esas noticias, ¿no? Igual que de los crímenes y los sucesos así tremendos. Luego, eso sí, pues cuando no tenían tema interesante que tratar, pues se inventaban uno nuevo sobre la base de uno anterior. Claro. Nuevo y curioso, tal, siempre tratando de llamar la atención de la gente, ¿no? Sí. Y yo he visto, Joaquín, por ejemplo, en alguno de los libros de Joan Amades, él llegó a fotografiar tiendas que vendían, por ejemplo, aleluyas, ¿no? Sí. ¿Y usted ha conocido eso? No, depósitos, lo que se llamaban depósitos de aleluyas, no. Eso yo creo que desde el 18, no sé por qué razón, depósitos de libros y de aleluyas a veces están unidos. Sí. Como si fueran librerías, que a lo mejor no se llamaban librerías. Sí. Bueno, porque realmente yo cuando he comprado aleluyas ya muy en los 80, eran las librerías de viejo las que la tenían. Sí. Pero bueno, ya eran un poco residuales. Sí, igual, ¿no? sí, porque era lo que quedaba un poco de... Pero, es decir, yo conozco la que mejor he estudiado ha sido la imprenta de Santarén, en Valladolid. Una imprenta que se hizo, pues digamos, con el primer puesto de las tipografías y de las imprentas de Valladolid en un siglo aproximadamente. Pasa de ser la sexta en número de tal a ser la primera, ¿no? Y es justamente por los pliegos y por un poco también por la idea que tuvieron los sucesivos propietarios, que eran todos la familia Santarén. El primero, que se llamó Fernando, luego Damaso, luego Fernando y otro Fernando. Santarén es Santarén. Santarén, sí. O sea, es portugués el nombre, parece, ¿no? No sé cuándo vendrían. ¿Pero acaban en M o en N? En N. En N. Vale. Sí, probablemente tendrían origen zamorano o portugués, ¿no? Pero bueno, aquí se mantiene y ya me parece que en el 18 ya hay algún problema, debían ser fabricantes de papel. Ajá, porque Amades cuenta que yo no sé, él dice que realmente quienes llevan las aleluyas digamos, al territorio no catalán, por entendernos, son impresores catalanes en el 18. Sí, pues probablemente sí. Lo que es el producto ya que conocemos como aleluya, ¿no? No el original de la iglesia, etc. Exacto. Quiere decir que ahí se mezclan. Ahí se mezclan y ¿no? Sí, habría que delimitar un poco. Claro, la iglesia también imprimía muchas cosas. Lo hace muy bien, además, la iglesia. Claro, la iglesia lo hace muy bien. Las cartillas de Valladolid son famosísimas, las cartillas que contenían las primeras letras y todo eso es importantísimo y se hacen más de 70 millones de cartillas. Porque la Iglesia quería que la Catedral de Valladolid se construyera sobre la base de esa es un privilegio que da Felipe II precisamente a la Catedral de Valladolid. Sí. Pero vamos... Sí, ahí sí, está claro que... Yo creo que efectivamente el fenómeno de las aleluyas, tal como eclosiona, yo estoy de acuerdo con usted en ese cruce con el mundo liberal, con el mundo moderno que se va a crear en el 19, sobre todo, que ahí se mezcla esa politemática que ya es precinematográfica, claramente. Eso es. Porque incluso yo tengo una que compré en Barcelona de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. O sea, todo lo que está en el libro acaba apareciendo. Bueno, no digo todo es mucho decir, ¿no? Pero mucho de lo que... Había una capacidad también para resumir y eso... Hay uno que trabaja mucho los pliegos musicales, que es un señor de Valladolid que se llama Celestino González, y ese tenía un kiosco y cada semana o cada 2 semanas se iba a Madrid. Y entonces los estrenos que había, o de ópera o de zarzuela, él los oía, los reducía
y publicaba una especie de reducción de la... Y llegó a tener hasta 500 ejemplares distintos, hechos sobre la base de... Sí, porque yo en Amades he visto que me llamó la atención algunos pliegos impresos que pone cántese a ritmo de jota, cántese tal... Claro, entonces eso habla de otra oralidad, una oralidad musical que está hablando efectivamente, y eso es audiovisual. Sí. No es audiovisual de la perspectiva nuestra animación. Ese tema además es el típico contrafactum latino, que es que con una melodía muy conocida se aplicaban letras que se componían sobre distintas cosas, ¿no? Y se aprovechaba que la melodía era muy popular para sobreponer esas letras, el contrafactum, y eso se ha seguido haciendo hasta hoy día, Hoy día se escucha una melodía, bueno, el ejemplo mejor, los carnavales de Cádiz, que con una melodía conocida pues hacen sus propias... Contrafactum lo llama. Contrafactum, sí. Se llama, además, ya existe en el mundo probablemente post-romano, pero contra hacer ya lo llama nebrija. O sea que Nebrija ya está hablando de... Nebrija ya trae la palabra y es un poco exactamente lo que es hoy día. Sí, esa parte no la conozco, no la... Claro, claro. Pero me llamó la atención, algunas de los pliegos impresos que son una sola imagen y luego un texto para cantar y el ritmo para cantarle. Se canta al estilo de tal, se canta como tal. Y ahí dije, esto es audiovisual, porque claro, el audiovisual que nosotros manejamos está basado en la animación, que es lo que le ha dado sentido desde el punto de vista cultural, mecánico, y eso es otro proceso tecnológico diferente al que estamos hablando. Sí. Pero por otro lado, efectivamente está hablando de una cultura potentemente oral, que es la que da vida a todo esto. Es alguien que canta y que hace que los demás también memoricen y canten también, finalmente, ¿no? Sí. Y eso es algo muy... Yo creo que además la costumbre, o sea, prácticamente un tanto por ciento mínimo pone las melodías en la portada del pliego. Sí. Eso es muy poco frecuente, es decir, siempre era o que se cantaba al estilo de tal, o decir que... Yo solo he visto en Amades, he visto que cita a bien, sí. Eso quiere decir... Contrafactum, interesante. El contrafactum. Eso quiere decir que una de las personalidades, digamos, del siglo XVI, que además escribe los famosos 7 libros de música para hablar sobre todo lo que se había escrito y discutido sobre la música. Y entonces Salinas, que es el catedrático de música de Salamanca, Francisco de Salinas, en el libro 6 de música, para demostrar que los poemas, que los romances, que las canciones en español, en castellano, tenían las mismas cualidades que tenían los versos griegos y latinos, es decir, que se podían, digamos, recordar por el ritmo y por la longitud de los pies y demás. Para demostrar eso, siempre se refiere a un ejemplo. Y eso quiere decir que Salinas está hablando a gente popular que debe conocer esos ejemplos. Ajá. Entonces, ahí está clarísimo que Salinas se convierte en el primer recopilador, aunque no lo quisiera, o queriéndolo, no se sabe tampoco. No sabe, claro. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es importantísimo, porque toda la gente que leías, cuando dijera, esto se canta al estilo de tal, eso quiere decir que lo sabía la gente. Que lo sabían. No hace falta siquiera que ponga la melodía o que ponga... No, está poniendo el ejemplo y a ese ejemplo acude todo el mundo. ¿En su colección hay algunos ejemplos de esto también? Sí. No, lo digo porque yo tengo localizado algunos de Amades, pero igual cuando publiques pero eso ya va a ser mañana. Yo mañana ya me gustaría más trabajar más con documentación. Vale, ¿no? Sí. Pero hoy era más una toma de contacto, escucharle y además... Ahí además, bueno, ahora nosotros yo creo que estamos avanzando un poco, pero
debe haber como 3.000 o 4.000 pliegos escaneados. Ya, sí. Se pueden bueno, en la red tienen bastantes. Claro, tenemos bastantes, y los que no, pues están ahí, o sea, ahí está todo. Y ahí en algunos de ellos basta con poner en el buscador al estilo de o con la melodía de o con la música de y seguramente salen los ejemplos que hay. Sí, porque yo creo que a mí yo cuando lo vi, que no lo conocía, además es un campo que no me había metido antes, ¿no? Yo sí empecé a ver que efectivamente había un proyecto audiovisual anterior. Digo, es que obviamente, claro, lo audiovisual tiene un componente tecnológico actual basado en la animación, pero hay otro anterior que sin duda no le hemos atendido. Porque el tiempo se ha perdido en el tiempo. Se ha perdido en el tiempo. Es que hay tantas cosas que se han perdido y que. Y luego lo peor es que todos esos saltos que damos habitualmente, pues es por ignorancia, ¿no? Claro, sí, y porque tanteamos. Claro, es por el interés de fijar las cosas por escrito y de que tengan una continuidad tal, y no, como no lo encontramos, pues entonces recurrimos a cualquier argumento, ¿no? Que nos venga bien. No, yo ahora tengo una experiencia que ha sido para mí muy interesante. Hay una doctora, afortunadamente, Celia Cuenca, que ha trabajado sobre toda la cultura óptica del siglo XVIII y XIX, ¿no? En España, en toda España. Y de esta gente joven ha estado en Estados Unidos, ha estado en Portugal, en Italia, en Francia, bueno. Y de repente, todos los que habíamos ido trabajando, ahí por ejemplo me interesó mucho cómo miraba el espectador los aparatos ópticos en el XIX, ¿no? Y que es un poco como el proceso de la lectura, es decir, cómo lees, qué entiendes lo que lees, que no es nada fácil, salvo que alguien deje un texto escrito explicándolo. Y de repente Celia hace un trabajo en el que te das cuenta de que todas las problemáticas que les pasan con los aparatos ópticos en el 18 y el 19 se van a repetir en los inicios del cine. Toda esa criminalización, jovellanos contra los espectáculos públicos, que eso lo cuenta muy Marey, ¿no? Y de repente en el 20 es Ortega y Gasset el que está contra el cine, ¿no? A los inicios. Entonces, cómo realmente hay toda una continuidad cultural y alguien te da la virtud de verlo, decir, pues claro, esto tiene sentido, incluso el mundo digital de Internet y todos los criminalizaciones y tal, gran parte ya están vistos anteriormente, ¿no? Y entonces, claro, ahí y es un poco el interés también de mi trabajo, no es tanto decir, acabo de descubrir, apartaros que ya tal, sino decir, bueno, esto es una línea que se puede investigar de cara a futuro, ya que hemos abierto con este hombre alemán la arqueología de los media, vamos a empezar a pensar y abrir la puerta para que otros chicos más jóvenes, pues yo ya tengo ya mi edad, ¿no? El futuro tengan instrumentos básicos para poder investigar toda una tradición cultural mucho más rica que efectivamente se pierde, pues porque por el propio desarrollo, y yo creo que es decisivo todo el cambio, toda la intermediación óptica de las máquinas, y eso lo cambia todo. Pero nada nos impide pensar que en el futuro la oralidad vuelva de otra manera, es decir, que puede volver. El momento que la inteligencia artificial, por ejemplo, que ahora está en debate, pero no es ninguna tontería. El otro día lo hablaba yo con un filósofo que trabaja con nosotros en la universidad, ¿no? Decía, bueno, realmente si en un momento determinado la educación te la dan las máquinas, o sea, un niño pequeño interacciona con máquinas, se va aprendiendo, ¿no? Con máquinas inteligentes, ¿por qué no vamos a volver a otros métodos de aprendizaje más espontáneos, etcétera, más basados en la tradición anterior? Y lo hablábamos y decíamos, pues puede ocurrir, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Y entonces yo creo que hay una obligación también, si nos aproximamos a esto, es un poco dejar bases para que alguien investigue en el futuro, ¿no? Porque yo creo que hay material, y en eso me dio una gran alegría saber que podía hablar con usted. No, de verdad, porque es... Bueno, vamos a tratarnos de esto. Eso, sí, vale, yo no me atrevía, pero sí. Acabo de leer precisamente lo que dice Arzuaga sobre la inteligencia artificial, y claro, dice que sí, que será siempre un medio estupendo y tal igual, pero nosotros tendremos que pensar qué es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial. Es decir, que no vamos a... Y el hecho de que todavía se siga... Es decir, el lenguaje se aprende en casa. Es decir, todavía lo oral tiene una importancia enorme. Aunque la gente dice, y esto ya ha desaparecido, no sé, pero ¿cómo va a desaparecer?
está ahí y tú has participado y cualquier persona que tenga, en fin,